dengue. Estamos con César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Bienvenido. Muchas gracias. Minsa. Gracias. Bienvenido. El dengue es, claro, digamos, es estacional, ¿correcto? Los estaba diciendo en interno eso. Así es, ¿no? Es una enfermedad que se transmite por un mosquito, es un virus, ¿no? Ajá. Y que tiene un comportamiento estacional, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la selva empieza a partir de octubre, noviembre, ¿no? Cuando inician las lluvias y la temperatura es mucho más alta. Y en la zona de la costa es a partir de marzo, abril empieza el incremento, ¿no? Correcto. Así es. Entonces estamos en la selva en temporada de alerta, estar atentos y comenzar a tomar precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Así es. Una cosa que hay que entender es que el mosquito vive con nosotros, está en nuestras casas, es nuestro inquilino, entonces tenemos que eliminarlo al mosquito, ¿no? Y está en nuestras casas, está por ejemplo en los bidones de agua, en los anzones, en los cilindros que nosotros usamos para almacenar agua, porque es importante este dato, ¿no? Solamente del 76% del país que tiene agua, ¿no? Acceso a agua por red pública, solamente un 60% de estos tiene agua 24 horas. Okay. Eso quiere decir que las personas que no tienen agua 24 horas se ven obligadas a almacenar, ¿no? Y en esos recipientes donde almacena, en la batea, en el zanzón, en el cilindro, es donde el mosquito deposita los huevos, ¿no? Por eso es importante que las personas nos ayuden, pues, ¿no? A limpiar, a tapar, a escobillar estos recipientes y cambiar el agua frecuentemente para evitar que se formen los criaderos. A ver, lo que me imagino es que eso necesita hacerse diariamente. Es decir, si ya usé los 10 litros del balde de agua, antes de llenarlo nuevamente con agua, lavarlo y eso hacerlo diariamente. Sí, generalmente de acuerdo al uso, ¿no? Hay recipientes mucho más grandes que pueden durar 4 o 5 días. Es importante que se pueda lavar, tapar, ¿no? Y escobillar, porque los huevos se depositan en las paredes, ¿no? Y por otro lado es importante dejar ingresar al personal de salud para que pueda hacer el control vectorial, ¿no? Eso es importante. Tal vez para muchas personas que nos están escuchando en este momento dirán, ay, todos los años hablan de dengue, y se preguntarán, pero ¿por qué hablan tanto de dengue? Yo creo que es importante que la gente entienda lo peligroso que pudiera ser si esto se nos sale de las manos. Así es, ¿no? El dengue, si bien es cierto, es una enfermedad que en general da una enfermedad leve, moderada, ¿no? Pero sí hay un grupo de personas que pueden tener complicaciones y pueden morir, ¿no? Generalmente los adultos mayores, que son los que fallecen más, o los niños. Por eso es importante la prevención y sobre todo también identificar los signos de alarma, ¿no? Si hay una persona que tiene dengue, la fiebre no desciende, tiene dolor abdominal, empieza a sangrar por las encías, ¿no? Es importante que acude inmediatamente a cualquier servicio de salud para que reciba atención porque puede ser una emergencia. Pero ¿por qué tan importante es hacer que la gente controle, ¿no? También mi pregunta era un poco para ver si, porque hemos tenido años en que la prevalencia de dengue era altísima, ¿no? Mientras que otros años de repente se controla un poco mejor, ¿no? ¿Cómo ayudar? O sea, ¿qué peligro debe tener en cuenta la gente, no solamente de lo complicado que puede ser a la persona que se contagia, sino que eso se extienda a mucha población? Así es, ¿no? El dengue tiene varios factores, ¿no? Un factor importante es el clima, ¿no? Cuando la temperatura aumenta, el mosquito tiene condiciones ideales, ¿no? Primero, que se acorta su ciclo biológico, ¿no? Y segundo, el mosquito puede infectar más rápidamente, ¿no? Entonces, si tenemos años donde hay un incremento de la temperatura y esa temperatura está por más tiempo, es el escenario ideal, ¿no? Y por otro lado, en la mayor parte del Perú, el problema principal es el agua. El agua, acceso 24 horas, ¿no? Porque podemos tener agua en casa, pero si tengo agua 1 hora al día, 2 horas al día o una vez por semana, eso hace que las personas almacenen, ¿no? Por eso es importante que las personas ayuden, ¿no? Y colaboren con la prevención, ¿no? Que es el cuidado de los recipientes. Claro, ahora hay otros tipos de cuidados, además de los recipientes, ¿no? Y los espacios donde habita el dengue. Entonces, me imagino mallas protectoras en las ventanas, unas mallas en la cama. ¿Cuáles son? Claro, pudiera haber otras medidas que son el usar ropa, ¿no? Con manga larga o las mallas, ¿no? Pero el mosquito habita dentro de la casa, ¿no? El mosquito le gusta estar dentro de nuestros hogares, por eso es importante
sacar, ¿no? ¿Y dónde está? En los recipientes. O Donde sea, yo almaceno. fundamentalmente poner Así foco es. en eso. Así es, Ok, ese es el ya. principal foco. No, no es como malaria, ¿no? Malaria sí Claro. tiene otro tipo de comportamiento, pero el mosquito está dentro de nuestras casas, por eso es importante sacarlo, eliminarlo, haciendo estas acciones preventivas. Ahora, ¿qué tan importante es la fumigación? De hecho, en los años anteriores que hemos venido conversando de este tema, siempre había esta barrera de que los pobladores no siempre permiten que se ingrese a la vivienda para fumigar. Tal vez los propios pobladores podrían fumigar su propia vivienda, ¿podría ser una alternativa? Bien, la fumigación se usa solamente cuando hay epidemia, ¿no? Cuando hay una epidemia se usa fumigación, pero cuando no hay epidemia se hace el control larvario, ¿no? La idea es que el mosquito no pueda crecer a adulto, ¿no? Por eso se controla, ¿no? Y por eso es importante lavar, tapar, y también el personal de salud va y incluye en el agua, ¿no? Una sustancia que mata, que reduce que el mosquito se vuelva adulto, ¿no? La fumigación, como le digo, solamente está indicada cuando hay una epidemia, ¿no? Claro, ahí en ese punto de colocar algo en el agua, imaginemos, yo soy una residente que vive en la Amazonía o vive en la costa. Claro, lo primero que yo puedo pensar, oye, ¿esa agua después la voy a poder usar o me va a hacer daño? Claro, esta sustancia que se llama piriproxifeno es un nombre un poco raro, no daña a la persona, ¿no? No es Solamente tóxico. afecta al mosquito nada más, ¿no? Pero a la persona no hay ningún problema. Insabora, incolora. No se siente, en realidad es un poquito que le agregan, poquitito, entonces se diluye, entonces lo que sí ayuda a que el mosquito no se desarrolle en su forma adulta, ¿no? Y eso evita pues que el mosquito pueda picar, ¿no? Entonces por eso es importante ayudar al personal de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen las actividades en este año entre mayo y noviembre, se han visitado más de 7 millones de casas, de las cuales casi 1 millón han sido cerradas y más o menos 300.000 han sido personas que no nos han dejado ingresar. Por eso es importante, invocamos a la población a través de su medio que llega a todos los hogares a que dejen que el personal de salud ingrese para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Del control larvario en este caso. Importante todo eso, y ojo que esto no ocurre solamente en la Amazonía, ya nos ha comentado que también en Lima, en La Libertad y en otras regiones también ocurre, y si tienes preguntas sobre eso, pues no esperes más tiempo, llámanos que aquí vamos a estar listos para resolver todas tus inquietudes. Son las 10:30. Tenía un Vamos dato. a una pausa. Sí, una pausa, pero ojo, porque nuevamente retomo la conversación, la línea que tú dijiste en algún tramo de esta conversación, ¿no? Que habrán quienes se pregunten, bueno, pero hay dengue en esta época y siguen hablando del dengue, ¿por qué todo el tiempo hablan del dengue? Porque según datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, hasta mitad de este año se han registrado 34.677 casos de dengue, ¿no? Y no es menor, ¿me entienden? Entonces es algo de lo que sí necesitamos seguir hablando y seguir conversando y seguir recordando, porque claro, ahí está. Como dice nuestro invitado, cuando dijo, está en la casa, y voy a llamar Claro. a Mari, por favor, saca el dengue. Ya volvemos. Estamos conversando sobre el dengue. De hecho, tienen que recordar que el dengue es un virus, digamos que está transmitiéndose por este mosquito, el Aedes aegyptis, y que suele tener una zona de prevalencia. De hecho, 8 de las 22 regiones de nuestro país suele tener casos de dengue, y esos se concentran en la Amazonía peruana y en la costa hacia el norte de nuestro país. Tener muchos casos de dengue no solamente es un tema de la enfermedad que puede causar en la persona, sino que si esto sale de control, en realidad se convierte en una epidemia que puede ser muy peligrosa para todos. Por eso es que todos y cada uno de nosotros, sobre todo si vivimos en esta zona, tenemos que tener las medidas de prevención que tiene que ver con que si tú no tienes siempre agua en casa y vas a tener que hacer depósitos de agua, pues estos tienes que limpiarlos constantemente para evitar que estos huevitos estén ahí proliferando, ¿no? Y algo bien importante, porque esta conversación con nuestro invitado, con César Munaico, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, esta conversación habla de la prevención. Y la prevención es un ejercicio también de conversación familiar. Es decir, yo creo que es importante que te sientes con tus hijos, ¿no? Les cuentes, oye, estamos entrando en esta temporada, la temporada del mosquito, la temporada del dengue, y los involucres en el accionar, ¿correcto? Si tú te das cuenta que tu mamá no lavó el balde o se olvidó, lávalo tú, dile, recuérdanos.
de eso va, o sea, no es algo que ocurre en mi casa y mi mamá y mi papá se encargan y ya. Es algo que tenemos que inculcar. Súper importante lo que acabas de decir y muy valioso realmente. Y esto se traspola incluso para cualquier otra acción preventiva en temas de salud. Voy a recordarle nuestros números, el 942-593-607, si quieres dejarnos una consulta a través del WhatsApp. El 212-4100 es nuestra línea a la cual puedes llamar y conversar con nosotros en vivo. Y también nuestro chat de YouTube de RPP Noticias, donde puedes dejar también tus consultas. Una de las cosas que nos dijo es que el problema se origina en la medida que no todo el mundo tiene agua todo el tiempo. ¿Hay algún camino, algún trayecto, algo que podamos avisorar, alguna buena noticia para que estas regiones que no tienen siempre agua la puedan tener? Así es, ¿no? Es importante que se incremente el presupuesto para poder dotar de agua a todos los hogares, no solamente en cantidad, en calidad, sino también en tiempo, ¿no? Lo ideal es que todos los hogares tengan 24 horas de agua y eso va a evitar que puedan almacenar agua en cualquier recipiente. Como Ministerio de Salud estamos articulando con otros sectores, ¿no? Nosotros como CDC hemos estado conversando con SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Ambiente, Sanidad de Ambiente, y bueno, con ellos estamos trabajando para poder hacer mayor abogacía, ¿no? Y que se dicten políticas y que se incremente el presupuesto para poder tener agua en todos los hogares. Y el agua no solamente es para prevenir el dengue, sino también reduce las infecciones respiratorias diarreicas, infecciones respiratorias agudas, también tiene que ver con la parasitosis. Entonces es importante un abordaje mucho más integral en el tema del agua. Sería bueno también recordar algunos síntomas o signos que pudieran aparecer en la población para que uno esté atento, porque si uno demora en ir al médico se complica mucho más. Así es, ¿no? El dengue es una enfermedad que se caracteriza por fiebre, hay dolor de todo el cuerpo, dolor retroocular, duele detrás de los ojos, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que la mayor parte de casos se recupera sin ningún problema, pero hay un porcentaje de esos casos que más o menos va al 5% que puede desarrollar una enfermedad grave, ¿no? Y es importante reconocer los signos de alarma. Por ejemplo, si el paciente presenta dolor abdominal persistente, presenta sangrado, ¿no? Son signos importantes que ameritan que vaya inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, ¿no? Para que sea atendido. Muy bien, está con nosotros Guillermo desde Villa María del Triunfo. Nos pueden llamar al 212-4100 o dejar un mensaje de voz o texto al 942-593-607. Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Carlitos. Bienvenido. Buenos días para la señorita Sara también y para su panelista. Buen Quiero día. hacer una consulta específica. Mire, el señor ha dicho, bueno, en su exposición, dice que permitamos que en las casas, yo vivo en Villa María, que es un terror verano, y Sí, ya claro. empezó para ellos el verano, porque nos cortan el agua constantemente. Entonces nosotros tenemos que tener sí o sí tachos de agua, ¿no? Yo tengo uno que he tenido que acondicionar en mi baño, he reducido mi baño para poner el tacho porque necesito agua. Claro. Entonces él dice que permitamos nosotros hacer ingresar al personal de salud para echarle esas gotitas que dicen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso es literal que el tacho nos puede durar de repente, no sé, 1 o 2 días. ¿Qué hago al día siguiente? ¿Llamar a un señor? Yo puedo comprarlo en la farmacia. Qué buena tengo pregunta. que recurrir a un centro de salud. ¿A dónde tengo yo que tendría que para seguir purificando mi agua? ¿A dónde recurro? ¿Cómo? Si lo tengo que comprar, si lo Buena tengo que pregunta. de repente, no sé, solicitar a un puesto de salud, ¿cómo hacemos para poder, o sea, constantemente poder purificar nuestra agua y Claro. evitar Claro. ese bichito, ¿no? Claro, porque durante la visita del personal del Ministerio de Salud todo bien, pero y una vez que se acabó el bidón, ¿qué? Totalmente. Lo mismo. Guillermo, qué buena pregunta. Muchísimas gracias. Muy buena pregunta, Guillermo. El piriproxifeno es gratis, ¿no? Si se le acaba, es importante, puede comunicar al establecimiento de salud más cercano y ellos le pueden proveer, ¿no? Para que O sea, pueda tener. cuando O sea, hablamos- ¿se va a a su ver, posta? ¿Está ¿Se en va las a la- postas Claro, disponible? en los establecimientos de salud está los encargados de
ambiental, ¿no? Ellos Ya. son los que van casa por casa. Tendría que haber en todos los establecimientos de Así salud es. un espacio de, ¿cómo se llama? Tenemos, ¿no? En salud ambiental se llama Ya. el área, pueden ir a preguntar y ellos tienen el piriproxifeno para que les puedan... Pregunta por este químico que se llama Así es, piriproxifeno. piriproxifeno. Bueno, Le pueden preguntar al líquido para echarle al agua, para el al dengue, seno, para el dengue, no hay Claro. ningún problema. Y lo que va a ocurrir es que van a capacitar sobre el uso de este componente para que ellos puedan hacerlo diariamente o interdiariamente en su vivienda. Sí, el Porque- personal de salud cuando el poblador requiere, ¿no? Pueden ir a su casa, ¿no? Y también tenemos los promotores de salud. Los promotores de salud están constantemente visitando Claro, a las casas porque y pueden también en realidad avisar al dudo que promotor, tengan la ¿no? logística para ir pues a todas las casas interdiariamente y administrar Sí, el eso químico, no ¿no? es- Así es, ¿no? O sea, tenemos la estrategia con el personal de salud, ¿no? Y también los promotores de salud. Entonces, si se le acabó, por ejemplo, o quiere cambiar nuevamente el agua, puede avisarle al promotor o ir al establecimiento para que No, lo puedan mejor va ir a ser ir al establecimiento Así porque es. el aviso al promotor, el promotor lo voy a tener viviendo en mi casa. Dice, no, seamos honestos, obvio. O sea, si cada 2 días yo cambio el agua, qué sé yo. Y lo otro es, le pueden dar, no sé, es líquido, me yo imagino, también pastillas, le pensaba darán que- 1 litro, Sí, le son pueden como dar para unas- que almacene. Claro. Sí, es cuestión de coordinar, obviamente, con el personal para que les pueda proveer y puedan ellos Pueden tener- comprarlo y ya. Y fuera de las postas médicas de los centros de salud, claro. ¿tiene venta libre en algún No, no se espacio? puede comprar porque el Ministerio Ok. de Salud hace la compra, ¿no? Ya. Para Ok. todo el año, así que cualquier cosa, avisar al promotor de salud o Ya. acudir al establecimiento para que le puedan proveer de este Claro, aquí, Suerte para los que les alcance. acá, Sí, nos, claro. acá nos dejan una consulta también a través del WhatsApp. Dice, ¿con qué frecuencia se lava los depósitos de agua para evitar el dengue? Demetrio desde San Martín de Porres nos escribe. Así es, muy buena pregunta. Es importante, ¿no? Depende del tipo de recipiente, ¿no? Hay recipientes que se acaban rápidamente, inmediatamente que se acaban hay que, con una escobillar las paredes y lavar, ¿no? Muy bien y luego reemplazar el agua, ¿no? Y taparlo sobre todo, ¿no? Hay recipientes que duran más, 3, 4 días, ¿no? Es importante ahí el que el personal de salud pueda ir a dejar este insumo para evitar que se reproduzcan los mosquitos, ¿no? Y apenas se acabe, inmediatamente es cambiar, ¿no? Limpiar las paredes del recipiente y cambiar el agua, ¿no? Esa es clave. Y sobre todo taparlo, ¿no? Correcto. Porque el mosquito ingresa, Taparlo, ¿no? Entonces eso es se tapa importante. y ya no puede ingresar, ¿no? Taparlo muy bien. Así. Ana desde San Isidro, bienvenida Ana. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Carlitos, buen día. ¿Cómo te va? Quería, bien, todo bien. Quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa con las zonas donde está este bicho? Por ejemplo, en Chincha, que tengo familia allá. Ajá. ¿Qué pasa con las piscinas grandes, por ejemplo? Claro. ¿Cómo se podría combatir? Y si es que el cloro de las piscinas, porque ahora que se viene el verano, matan a este bichito. Esa Correcto, es mi qué buena pregunta. Sí. Efectivamente, las piscinas. Y ahora además hay todo tipo de piscinas, también estas piscinas Esas que no inflables, arman. ¿no? O sea, Claro. y sí las ponen en su jardín. Qué Así buena es, ¿no? pregunta. Lo que tiene más riesgo son estas piscinas que se compran, ¿no? Inflables, donde el agua no se cambia, ¿no? En las piscinas grandes hay recirculación, obviamente DIGES está inspeccionando las piscinas constantemente, ¿no? Pero donde están esas piscinas que son inflables, ahí es importante pues cambiar el agua frecuentemente. Se cambia cada 2 días, no hay riesgo, ¿no? Por El eso agua es de una importante. piscina inflable. No, pero en una piscina en casa nadie cambia el agua cada 2 Claro, días, le por echan eso. químicos. Así es, por eso es importante Claro. tener en cuenta. Y ahí es donde, por ejemplo, en piscinas, ahí donde hemos encontrado mosquitos positivos. Correcto, pero ¿qué se hace Por ahí? tanto tiempo. Creo que Ana nos decía si es que el cloro Claro. actúa en contra del mosquito, No, el sirve cloro, de algo. no, el cloro en realidad no. Es Con básicamente, cariño, cloro, no. así es, ¿no? Por eso es importante evitar usar estas piscinas, ¿no? O si se usa hay que cobertor, cambiarlo, ¿no? hay- O ponerle cobertor También. también. No, la verdad, si taparlo. se usa eso ni lo digan, porque Así es. una piscina de no sé cuántos litros, o sea, no estamos hablando de una piscina infantil, de niñitos de Así es, 10 no litritos. son piscinas Estamos hablando grandes. de una piscina Así grande, es. esa uno no Hay cambia que el poner agua. un cobertor para, obviamente, Cubrir. cubrir. El tapado es importante, el lavado, el cambiar cada 2 días el agua, los recipientes son Claro, importantes. ese es ¿no? de los recipientes. Así es. Sí, Gladys está en Talara, tiene una consulta. Hola Gladys, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señora Senta? Ya, está llamando de Talara. Mire, usted está, su invitado está del agua, el agua. Talara no tiene agua. Talara no tiene agua desde hace muchos años, desde que se retiró la IPT. Ahora, con la llegada de esos extranjeros, peor. Si usted
en su casa son una familia de 4 o 5 y llega más gente, más consumo de agua, señorita. En Talara no hay agua, nada más nos usa mucha mosca. En los hospitales, mucha mosca. ¿Me cuenta de qué? En los hospitales a los mismos pacientes los hacen bañar, los familiares que bañen a los pacientes que se van a operar con un baldecito de agua, de esos de pintura chiquitito, con eso, señorita. Sí. A ver, no el dengue, lo que hacen, Ministerio de Salud da una gotita, no sé qué cosa. Una suciedad, encima crían perros, gatos, palomas, pájaros, de todo. ¡Qué asco! Correcto. Gladys, percibimos la frustración, tu rabia y tu ira, y con total razón. Si yo estuviese en el sitio de Gladys, seguramente mi reacción va a ser igual. O sea, ¿qué hace con esta gente? O sea, realmente es sorprendente que dentro de un centro de salud los familiares tengan que bañar al paciente utilizando un baldecito, donde además no hay las condiciones de higiene. Así es, ¿no? Por eso es importante el tema del agua, como hemos estado conversando, es clave. Es importante que los gobiernos regionales, los gobiernos locales puedan priorizar, ¿no? Este tema para poder dotar a la población, ¿no?, de agua suficiente en cantidad y en tiempo para reducir, pues, el riesgo de todas estas enfermedades, ¿no? Claro, de hecho, lo que nos hace ver, Gladys, es un panorama bastante más profundo de la realidad y que probablemente las autoridades o no la quieren ver o no sé lo que está pasando, pero sí, Gladys, realmente yo agradezco esa llamada y lo que nos has mostrado, porque justamente son estas cosas que tenemos que empezar a mirar en los planes de gobierno, en las estrategias, y no solamente que lo mencionen, sino que cómo lo van a hacer, ¿no? Para poder tener al menos... ya no sé qué decir, la verdad, con el tema, el entorno político, que lamentablemente venimos de uno tras otro, que no terminan de ser eficientes. Vamos a recibir otra llamada. San Martín de Porres. Raúl, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Aló. Hola, Raúl, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Aló. Te escuchamos, Raúl. Aló. Bueno, la verdad es que quiero hacerle presente referente a una señora que me da pena, la verdad, que vive acá a mi costado. Falleció su esposo, tiene 2 niños pequeños y tiene un depósito de agua, un tanque interno, y los niños me da pena de repente que contagian alguna enfermedad del dengue. ¿Y a dónde se puede recurrir o a quién puedo solicitar por servicio para que le apoyen? Y ese depósito inmenso que tiene de un tanque dentro de su domicilio, porque estaban construyendo, murió el esposo y ahora no hay quien le ayude a construir esa casa. El depósito de agua está ya a tiempo. Y a mí me da pena de que estos niños que viven ahí, no sé si habrá de repente dengue, como estoy escuchando la noticia, en este tiempo, o a dónde se puede recurrir para que le puedan apoyar. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, y valoramos este acto tuyo y esta preocupación por tu vecina. Y realmente lo que nos cuenta Raúl también es la situación de muchas personas. Así es, ¿no? Es un problema importante. La salud no solamente es el Ministerio de Salud, correcto, sino es un abordaje integral, ¿no?, de los determinantes sociales. Las personas tienen que tener agua, tienen que tener una casa adecuada, ¿no? Por eso es importante trabajar en este tema, ¿no? Y el Ministerio de Salud ya está trabajando de manera multisectorial con otros sectores para, obviamente son cosas que el Ministerio de Salud no puede resolver, pero que sí está en manos de otros sectores, de las autoridades regionales o locales, para que empiecen a impulsar estos proyectos y puedan dotar de agua a toda la población, ¿no? Y otro punto importante que debo resaltar también es el tema de los floreros, ¿no? El florero ocupa el 6º lugar en recipientes que salen positivos ¿Cuáles son los primeros? Sería bueno que nos diga cuáles son estos 6. Los primeros son los recipientes, los bidones, los cilindros, ¿no? Después siguen esos sanzones, no sé si han visto esos recipientes grandes, sanzones. Después siguen los baldes, las bateas, ¿no? Y después viene los floreros, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta
la parte preventiva, ¿no? Evitar tener floreros con agua, se le puede colocar arena, por ejemplo, ¿no? Con arena húmeda las flores pueden mantenerse un tiempo, porque también, ¿no? En las zonas donde no hay mucho problema de agua, el tema son los floreros. Claro, ¿no? claro. Así es. Sin duda, el problema del dengue en nuestro país no se limita a la conducta de las personas a la hora de lavar estos recipientes, sino más bien a las autoridades cuya responsabilidad es abastecer de un derecho tan fundamental como el acceso a agua segura. Ojalá confiemos en que las próximas autoridades pues realmente hagan lo necesario para que cada vez más personas puedan tener a ese acceso y evitar, por supuesto, enfermedades. Muchísimas gracias a César Munaico, director general del CDC del Ministerio de Salud. Muchas gracias.